Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Greenson. Y bueno, hoy venimos a hablar de misiones del clan. La verdad que a lo mejor no es un vídeo espectacular, pero bueno, a ver, la verdad que a mí me gusta porque vamos a hablar y vamos a comentar cosas que siempre internamente hemos dicho, no lo digamos y tal, pero bueno, ya ha pasado tiempo y creo que hay que contarlas. Y es que voy a explicar, digamos, un poco las maneras, las tácticas, los secretos, los tips, los trucos, como queráis llamarlo, de cómo ser óptimo haciendo misiones del clan. Para empezar voy a decir una cosa importante y es que nosotros nunca quedamos arriba del todo, ¿no? Normalmente nosotros cuando nos ponemos en serio de hacer misiones, porque acordaros que hay una cosa nueva que pasa en las misiones a día de hoy, y es que ya han habido muchos cambios. Maya hizo un vídeo hace tiempo sobre los cambios y todas esas cosas, ya lo dejaré por aquí arriba. Pero lo importante a día de hoy es que son 6 días de misiones y creo que 8 días de descanso. Y eso es muy cómodo, la verdad. Eso te hace olvidarte un poco y poder reparar y tranquilamente. Y por eso desde entonces, desde que hubo ese cambio, hemos decidido hacer misiones. Pues tuvimos un tiempo a finales de año pasado y a principios paramos un par de meses ahora y hemos vuelto hace un par de semanas o 3. Ya hemos hecho un par de rondas más de misiones. Y en lo dicho, es cómodo. Son 6 días y 8 de descanso. ¿Y qué pasa? Que desde que está así, la verdad es que motiva un poco más. Ante todo voy a empezar diciendo que quien este vídeo de nuevas y nunca haya hecho misiones ni sepa nada del tema, la pregunta, ¿renta? No, no renta. Olvidaros que no renta. Yo si lo hago, normalmente es por esto. Por armaduras del dragón. O si da alguna vez la suerte de que nos toque el oso. El oso que solamente nos ha tocado a uno del clan a día de hoy, a Ragnar. Entonces, claro, ahí está la cosa. Lo hacemos por esto, no lo hacemos porque sea rentable. Y ante todo decir que nunca ganamos. O sea, ahora mismo ya fue ayer las misiones y ya nos sale, ¿no? Quedamos cuartos en lo que es en el local y 40 más o menos, puesto 40 más o menos en el general. Yo generé unos 1200 puntos más esos 700. Yo generé unas 2000 monedas que me dieron para abrir 4 o 5 cofres, más o menos. Lo que quiero decir es que para ser top de verdad en el clan, hay que pagar. Hay que pagar realmente porque hay muchas misiones que ya la voy adelantando y ahora veremos extractos de cómo hacer otro tipo de misiones la manera más óptima. Pero para realmente ganar hay que tirar de dinero. ¿Cómo se tira de dinero en las misiones? Porque normalmente ahora, como he dicho, no me va a ser ninguna misión, estamos en periodo de descanso, pero muchas misiones son farmea legendarias, por supuesto. Farmea X material. ¿Y cómo lo hacen los pay to wins? Pues evidentemente se vienen a la tienda y compran sellos. Estos sellos te hacen farmear automáticamente la zona, acordaros. Vosotros vais a una zona, a la que sea, y le dais automáticamente. Yo tengo 0 porque ya hicimos. Gastamos todos los sellos que pudimos entre todos en una de las misiones. Sin comprarlos a lo mejor, por los que vas consiguiendo. Incluso gente que sí que compró a lo mejor alguno o tenía de otras veces y tal. Pero la idea es eso. Tú le das a farmear automáticamente y te pide 5000 troncos y 16 personas se ponen a darle al botón de automáticamente y farmean toda la madera. De esta manera tú le das automáticamente y aunque se te vaya el buzón, está contando como que tú estás farmeando. Entonces muchos días normalmente nosotros solemos hacer una o dos misiones legendarias todos los días, pero hay un día normalmente siempre en todas las semanas de misiones del clan que hay que todas las misiones legendarias ninguna es de hacer algo especial, es farmear. Farmea 500.000 flores, farmea 500.000 piedras, farmea 500.000 maderas, o sea, no son 500.000, pero para que me entendáis. Y claro, nosotros pues nunca llegaremos al top. Pero claro, sí que somos competitivos, sí que llega la hora de cobrar al séptimo día que descansas y cobras, y sí que nos llevamos como 700, 800 monedas normalmente. Son bastantes monedas que cobras al final de la semana. Y ahí está la cosa. Voy a traeros un montón de extractos y vamos a ir comentando cómo hacer según ciertas misiones que a lo mejor desde fuera se ven complicadas y no lo son realmente con estos tips y estos consejos. Así que nada, dentro vídeo. Una cosa que tenéis que saber importante y es que la morada gélida es uno de los mejores lugares para hacer misión. La morada gélida es el sitio que necesitas 5 llaves con el que entras y te tomas una cerveza. Y te tomas una cerveza porque también pasas frío durante 15 minutos. Es un sitio también muy óptimo para hacer misiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos esta misión que estuve grabando en la que nos pide hacer 110.000 de daño a gigantes. Tú por lógica te vas a ir a hacer ese daño, lo más seguro que te vayas a hacerlo pues a Odín, por ejemplo, o en zona, para nada. Estos gigantes son los bichos más rentables. ¿Por qué? Fijaros, lo dejo a poca vida, me voy y empiezo con otro. Esto ya lo organizamos, ¿no? Fijaros que Chisco Octavio está ahí también, sale en el minimapa. Y en estas tumbas suele haber 3 o 4, 5, 6 gigantes, ¿no? Entonces lo que hacemos constantemente es golpear a uno, alejarnos y se reinicia la vida.
se reinicia la vida, porque son los únicos gigantes que se reinicia la vida. Fijaros, le golpeamos constantemente y se reinicia la vida y vamos a otro gigante. O sea que nos lo dejamos los sitios bastante limpios, todo ubicado bien, y vamos de gigante en gigante todo el rato. Antes era incluso más efectiva la misión. Era más efectiva porque acordaros que el crítico al asesino se lo han bajado. Entonces antes de un crítico le bajabas casi toda la vida. Ahora tenéis que golpear un poquito más, ¿no? Pero y aún así sigue siendo rentable. Antes se hacía mucho más rápida y ahora pues cuesta un poco más. Me llevo 4 o 5 dagas por si acaso, siempre de sobra. Daño aumentado y a golpear ahí te he cometido un fallo, ¿no? Si hubiese ido agachado y hubiese pegado el golpe, hubiese sido más rentable, ¿no? Pero bueno, para que me entendáis, ¿no? Esta es una de las misiones más clave que se pueden hacer. Acordaros la morada gélida y ahora veréis más misiones. Aquí se me complica un poco porque tengo que alejar para que el otro se aleje y se reinicie. Pero la morada gélida es un sitio que vamos a visitar mucho porque también hay otra misión muy clave que sirve, que antes la hacíamos de otra manera y ahora decidimos hacerla así. Fijaros, llega, salto, golpeo, golpeo y así todo el rato. Y como veis, tarea del clan completada, la verdad, bastante rápido. Ya lo miraré seguramente. Hemos tardado 5 minutos. Esta era una de las difíciles, pero 5 minutos que nos han dado bastante puntos y hemos puntuado bastante bien. Fijaros todos. Yo he hecho muchísimos puntos, pero aún me he quedado en un puesto cuarto, ¿no? Todos estamos haciendo exactamente lo mismo. O sea, bastante rentable. Y ese mismo día también nos tocó la misión de hacer daño a jefes en tumbas. ¿Qué pasa? Esta es la que os he comentado antes, que antes era mucho más difícil, lo hacíamos de otra manera hasta que llegamos a esta conclusión. Creo que fue, no me acuerdo, alguien de Inclan que lo descubrió también y es que si lo pensáis, si te vas a hacer daño a jefes en tumba, lo tienes que hacer irte a una tumba en mitad de la zona que te puede salir cualquier persona y reiniciar un bicho que tiene 400 de vida, golpearlo, reiniciarlo, golpearlo sin matarlo todo el rato. ¿Qué pasa? Que estos jefes de tumba también cuentan. ¿Qué pasa? Que es complicado hacerlo por muchos motivos. Lo primero, lo ideal básicamente es con la habilidad de bruto. ¿Por qué? Porque para reiniciar es de las pocas clases que pueden reiniciar bichos. ¿Cuál más puede reiniciar bichos? El ilusionista. ¿Pero qué pasa? Que el ilusionista hace daño a uno. Acordaros que si matáis a uno, el otro se enfurece y es una locura. Y hacerlo con carnicero, porque golpeas a los dos bichos a la vez. Vamos a ver más o menos la técnica. El otro problema es que es complicado reiniciarlos según el modelo de tumba, porque hay tumbas que este espacio donde están los gigantes es más grande o más pequeño. Pero si es un espacio pequeño, es muy complicado reiniciarlo como me pasó a mí este día. Fijaros, los bichos empiezan a comer y ya, ahí paro ya. Porque digo, ostras, que los mato, no quiero matarlos, quiero aguantar, quiero seguir haciéndole daño. En cuanto se curan un poco, le golpeo otra vez, se vuelven a curar. Se curan 2 veces, ya no se vuelven a curar nunca más. Se curan un poco y básicamente ahora ya lo único que tengo que hacer es reiniciarlo. ¿Qué pasa? Que se me complicó y no pude reiniciarlo y al final tuve que matarlos. Porque este diseño, si os fijáis en el minimapa, esta tumba, el recinto en el que se encuentran ellos es el pequeño o el mediano. ¿Lo ves? Lo intento reiniciar y me siguen viendo. Pero hay muchas veces los modelos en los que es mucho más amplio esta sala y te da de sobra para reiniciarlo. Entonces, llegados a este punto, lo que tuve que hacer fue, como habéis visto, matarlos porque no me daba. Entonces ya me tuve que ir a una tumba, pero esto lo hicimos todos con todas las tumbas. Y está claro que hay alguno que le va a salir el diseño amplio, en el que pueden matar bien a los bichos, pueden reiniciar bien a los bichos y estar haciendo puntos todo el rato. Imaginadlo, o sea, hacer daño a jefes en tumbas que tienen 400 de vida, esto tiene muchísima más vida. Los reinicia y les vuelve a quitar la vida, los reinicia y les vuelve a quitar la vida. Y hace misiones legendarias súper fácil. Este es una de las mejores misiones para hacer daño. De verdad, esta cuando salga, hacerlo así. Es arriesgado, sí, pero hacerlo así porque vais a generar un montón de puntos y en muy poco tiempo. Otra misión muy sencilla es la de hacer daño a bosses. O sea, normalmente nosotros reiniciábamos antes a los jefes también, como siempre, ¿no? Pero ahora acordaros, todo el tema de la espada. Inflige daño, 180.000 daño a los jefes del santuario de Odín. Ahora con el tema de la espada ya sabemos que no hay muchísimas y cuesta, ¿no? Pero si tienes 2 o 3, ir reparándolas siempre es una virtud. ¿Qué pasa? Que nosotros nos vamos al Skull. ¿Por qué? Porque es el que más vida tiene. Y reiniciar a este bicho es facilísimo también, siendo brutos. Uno va de bruto y otro de duelista. Incluso creo que si tenéis miedo o vais más familiares, pues ponéis más bruto por si acaso alguno falla. Pero fijaros, la idea es esta. Lo reinicia Chisco, se cura la vida, nosotros nos curamos y nos lanzamos otra vez. Fijaros con las espadas de esta misión, ahora es facilísima. Y muchas veces sale una misión difícil o legendaria de haz daño a jefes en Odín. Que no matarlos, que también es otra misión, ¿no? Pero esta es haz daño a jefes en Odín. Hacerles solo daño. Fijaros, llegado a este punto ya no merece tanto la espada usarla porque le queda media vida y vas a hacer pocos golpes y que te lo cargas rápido, ¿eh? Y todo el rato. Y volvemos otra vez. Fijaros los espadazos que metemos. De normal hace daño y tal, que es como lo hacíamos antes, pero cuando es que salta el crítico,
Es un daño terrible. De momento, fijaros, ahí salta un crítico. O sea, es increíble, otro crítico. Y no para, y no para, no para. Ahora con el tema de la espada, muchas misiones se facilitan. Todas las de hacer daño acumulativo gordo a gente como a bosses de Odín y cosas así. Es que es brutal lo rápido que se hacen, los puntos que generas y el poco tiempo que tardas. Recuerdo también esta misión. No es que haya un truco en especial, pero es más sencilla de lo que parece. Es mata 1200 monstruos en Odín. Tampoco es tan complicada esta misión, o sea, pensar que en Odín, en todo el recorrido de Odín, hay unos 300 bichos. Con que 4 personas hiciesen el recorrido completo más o menos a ojos valdría. Evidentemente no vas a hacer todo Odín, puedes hacerlo, pero no renta, ¿no? Menos aún de lo normal. Pero te pones Magoinio, por ejemplo, como yo, y estáis 8, 10, 12 en familia, con que hagáis Nigromante, algunos si no tiene llaves de fragua se mete archivos y algunos pocos bichos más. O sí, si puedes, sí, te metes a fragua y haces bichos. Pero bueno, esta misión estuvimos haciéndola y fue también bastante fácil. Éramos 10 o 12 en el clan, que ya te digo que esta semana hemos sido menos de lo normal. Imaginaos si soy 16 y estábamos separados la mayoría en ese momento. Y pues fue bastante fácil esta misión. Es matar bichos, 1200 parece una locura, pero no os asustéis. Si sois 10 o 12, estáis separados y tenéis llaves para entrar a todas las zonas, se hace fácil y la hicimos en 5, 7, 8, 10 minutos. Nada difícil, fijaros cómo van cayendo los bichos. El truco que utilicé yo aquí especialmente fue ponerme Odín en fácil. En modo fácil, porque tienen la mitad de la vida. Eso es un truco bastante importante. Tienen la mitad de la vida y tú lo que tienes es matar cantidad. No tienes que hacer daño ni matar más en especial. Si puedes sacrificarte la posibilidad de que te salga un arco, te salga cualquier cosa en Odín, porque en modo fácil puede ser que no te salga, si solamente lo tienes para hacer la misión, porque yo al día siguiente me uní y me daba igual, me unía ya a la familia otra vez, me daba igual ese Odín si me salía todo o no, me lo puse en modo fácil. Y fijaros, 1200 bichos, que en esta misión yo sí que me quedé primero o segundo, porque maté una cantidad brutal de bichos porque tienen la mitad de la vida. Y termino un poco con esta que básicamente es la misma de antes de hacer daño a bichos. ¿Qué pasa? Que yo no tenía espada del dragón, no la tengo siempre. O sea, después de todo el gasto que usamos en las prisiones para conseguir el jabalí, evidentemente no siempre tengo esa suerte de tener espadas a mano. Tengo una o dos y tengo que ir reparándolas. Pero bueno, en modo fácil o en modo difícil no pasa nada. No tengáis miedo tampoco si estáis en niveles altos a atreveros a pegarle al golem de hierro, por ejemplo. Si no os atrevéis a iros al Skull o iros a otro boss un poco más complicado. Es hacer daño, vais golpeando, no tengáis miedo al fuego, os vais curando. Básicamente tampoco tiene más complicación. Y eso, y cuando vais a matarlo, lo único que tenéis que hacer es, con bruto o ilusionista, hacer esas habilidades que tenéis vosotros y escaparos. Saltamos, se reinicia el jefe, se cura toda la vida, se abren las puertas, te vuelves a curar y vuelves a ello. Y bueno, gente, en esencia es esto. Ya hemos terminado el vídeo. Realmente habrán más misiones que se me habrán pasado, que no habré grabado, que no habré explicado, pero bueno, este tipo de misiones que he ido enseñando en el vídeo son misiones que suelen salir muchas veces en diarias, tanto en difícil como en legendario. Y esta ayuda sé que os va a venir muy bien para los que estáis haciendo misiones o los que no os atrevéis a arrancar a hacer misiones, porque rentar ya desde el primer momento he dicho que no renta, pero si estáis decididos a hacerlo por X motivo, oso, en armaduras de dragón, cualquier cosa, o por el simple hecho de que entreteneros, tenéis mucho loot y queréis gastar, que llega a la punta en el que estamos nosotros, que nos gusta intentar sacar el oso o alguna armadura y ser competitivos e intentar llegar a algún puesto más alto. Este es vuestro vídeo y estos son vuestros consejos. La verdad que muchos de ellos seguro que no lo sabíais y a partir de ahora van a ser mucho más rentables estas misiones. Nada, un besito y nos vemos en el próximo vídeo.